Vamos a hablar un poquito de todo esto que ayer veíamos y realmente llamaba poderosamente la atención. Ningún Ni un pelo. ni un pelo, nada de la cara y descaradamente una afirmación tras otras y desde el otro lado y siempre no la culpa es de nada. otro, ¿no? Fue el ala peronista, los legisladores, sus ministros. O sea, él nunca. Es un impoluto. Se podría resumir, yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Bueno, esta es una nota que hice para minuto1.com, las mentiras de Macri con la deuda que dejó Cambiemos. Específicamente pueden ingresar a la página web y ahora lo vamos a repasar un poco, pero es amplísimo el tema. Por ejemplo, vamos a ir remarcando... Pero fíjate un dato no menor, ¿no? En el audio que poníamos, él hablaba de la deuda con el CIADI. Sí, eso. Y lo primero que él arregló fue la deuda que él quería cobrar, 500 millones de dólares, para quintuplicar el precio de su empresa, que eran las autopistas, y él se autopagó 500 millones de dólares con Florentino Gómez, que era el presidente del Real Madrid, que era su socio. Él tenía en aquel momento creo que entre un 7 y un 10%. Saquen la cuenta, el 7% de 500 millones de dólares. Y en la Argentina no había juicio. El mismo Duhovne, después si podés repasar, Duhovne dijo en un programa amigo que él había podido endeudarse, o Cambiemos se pudo endeudar, por Argentina no tenía deuda contraída con mercados internacionales. Algo insólito. Insólito. Ahora vamos a hablar bien del tema de la deuda. Les mostrábamos recién la nota por si quieren poder entenderlo en mayor detalle, ¿no? Arranquemos con frases que dijo ayer. Arrancó diciendo: cuando llegamos al gobierno, el Estado estaba quebrado. Bueno, tiró una batería de cosas, dijo que las reservas del Banco Central estaban negativas. Bueno, traje algunos números. El PBI, si son veníamos... números reales, esto, reales, para que nosotros veamos. Totalmente. Eso se puede buscar en cualquier página. Datos del Ministerio de Economía y datos del INDEC. Son datos reales y datos del Banco Central. El PBI, dato del INDEC, lo busqué ingresando a la página del INDEC. Vas a ver el INDEC. A ver, de hecho Cristina venía con una caída, digamos, menor suba, no caída, menor suba. Dejó una suba del PBI del 2,1%. Fue bastante inferior a la de otros años, porque desde 2011 estábamos prácticamente estancados. Es verdad. Estábamos estancados. La actividad económica, todo 2014 había tenido caída de actividad económica, pero ya 2015, salvo enero, todos los otros 11 meses tuvimos suba de la actividad económica, 1,1%. 2014 tuvimos recesión. En cambio, él deja diciembre de 2019 con una caída del PBI del 2,2%, una caída en 2018 de 2,5% y 19 meses consecutivos de desplome de la economía. Estos son datos oficiales, pueden buscarlo en las páginas oficiales. Arrancó en abril de 2018, tenemos 3 años consecutivos de recesión, es la caída más profunda de la economía, que obviamente por la pandemia no la podemos dar vuelta. El dólar, Cristina dejó un dólar con cepo, recordémoslo, 9,75. Bueno, Mauricio Macri deja un dólar con cepo a 63. Esto es 546% más. Fundamentalmente los últimos 2 años, casi 7 veces más se paga por el dólar. Se pagaba en 2019 en realidad, porque ahora ya estamos 82. No, pero fíjate que, y acuérdense ustedes que el dólar en agosto estaba a 40 pesos, un día cerró todas las pizarras, cerraron todos los mercados, nadie sabía qué pasaba, salió a hablar él, se enojó y nos duplicó el precio del dólar. Bueno, pero él dice que su gobierno terminó el 11 de agosto por antes de las PASO, ¿no? Y ahí se fugaron los todo. 28.000 millones de dólares. Lo que veíamos lo último, lo mismo, con la inflación, 28,9% según la UCA, porque era muy cuestionado el INDEC, y él deja una inflación del casi el doble. Sí, casi según el la UCA también. Según la UCA, casi el 54% de inflación dejó el doble. Bueno, y acá... Mira, Antonio, lo que hablábamos de la deuda, esto es también escandaloso. Su frase es: 2 de cada 3 dólares fueron para pagar deuda anterior y el tercer dólar para financiar el déficit fiscal. Bueno, primero y principal, está reconociendo que 1/3 de la deuda que él tomó, él duplicó la deuda en términos del PBI. Cristina la dejó en 52,6% del PBI. Sí, Cristina estuvo siempre bajando, provocó desendeudamiento. Como estaba la economía bastante en recesión, estancada, subió por el PBI, que estaba más bajo de otros años, 52,6%, porque desendeudó el país y no tomó deuda porque tampoco había acceso al mercado internacional por el juicio con los holdouts. En cambio, Mauricio Macri llega, le paga a los holdouts
una deuda muy polémica, porque ¿quiénes son los Porque holdouts? era muy superior, Los fondos era muy buitre. superior a lo que habían acordado. Además, se le pagó el total, el 100% de lo que pedía, 9.300 millones de dólares tomando más deuda. Eso es algo de lo que pagó el CIADI, YPF y algunas cuotas del Club de País. Bueno, duplicó la deuda. ¿Qué quiere decir duplicar la deuda? Que él ni siquiera fue capaz de generar dólares durante su gobierno para pagar la deuda anterior generando dólares. No, refinanció el total de la deuda tomando dólares y encima un tercio más del total de la deuda que tomó fue para pagar. Escuchen esto. Él lo dice. Tomó deuda en dólares para pagar el déficit fiscal, que es el gasto corriente en pesos. Tomó deuda en dólares para pagar deuda en pesos, cuando la Argentina gasta en pesos y debe financiarse con deuda en pesos. Y aparte acordate que... Este gobierno hace esa política. Pero acordate que él en su momento, cuando asumió, secó la plaza de pesos. Totalmente. Bueno, era una forma para bajar la inflación. Y terminó duplicando la inflación. Y no solo secó, duplicó la inflación, provocó recesión. Claro. Vinieron los fondos especulativos, liberó absolutamente el dólar, próxima placa, y eso es lo que les quiero mostrar, porque, digamos, es muy complejo el tema de el endeudamiento, por eso, bueno, acá tratamos de resumirlo. En total ingresaron unos 104.000 millones de dólares de deuda que tomó el Estado Nacional. No contempla la deuda de las provincias ni de los privados. Solamente el Estado Nacional. En los 4 años. En esos 4 años se fueron de 104.000 que tomaron, 86.000 millones es fuga de capital. Es la formación de activos externos, lo que comúnmente llamamos como fuga de capital. Casi la totalidad de la deuda que tomó fue para financiar el dinero de quienes, de los fondos especulativos de empresas y de personas. Esto está excelente, detallado en un informe del Banco Central que dio a conocer hace unos meses cómo se formó. En los primeros 2 años ingresaron 60 de deuda. Tomó el Estado, por ejemplo, 64.000 millones de deuda y se fugaron 41.000 millones. Y en los segundos 2 años, con toda la crisis, la corrida cambiaria, los inversores dejaron de confiar en él. Hubo corrida cambiaria, se fue al FMI. En la placa anterior hay un dato que es muy importante, que es lo que pasó de agosto a diciembre de 2019. Que se fugaron 27.000 millones de dólares. Por año, se triplicó de la fuga que había en 2015 con Cristina, algo también muy cuestionado. Pero fíjense, esto fue en el 2019, 27.000. Y una enorme cantidad de estos 27.000 millones se fugaron de agosto a diciembre. O sea que, habiendo perdido las PASO, abrió el grifo para que se fuguen todos los dólares de sus amigos. Pero él sigue diciendo que eso fue por culpa del gobierno que en las PASO obtuvo una culpa de Alberto Fernández que ganó. Victoria. Claro, que fue el castigo. Ayer se encargó de decirlo infinidad de veces. Y avancemos en la otra con... Dijo varias cosas. Dijo que, por ejemplo, también al 11 de agosto, antes de las PASO, la inflación venía cayendo. Mentira. Venía 2,7 un mes, 2,2 el mes anterior, y el 11 de agosto, él dijo, iba a estar en 1,3%. ¿Cómo sabes que al 11 de agosto la inflación de todo agosto iba a terminar? Imposible. Porque obviamente, se lo contaron. Sí, tras las PASO terminó en 4%, le echa la culpa a Alberto Fernández y al electorado. Y la pobreza dijo lo mismo. Al 11 de agosto dijo, yo tenía el mismo nivel de pobreza que recibí. Bueno, no. Según el INDEC, primer semestre de la pobreza, primer semestre hasta junio, 35,4% pobreza. Según la UCA, porque el INDEC de Cristina Kirchner lo había discontinuado desde 2013, según la UCA, 29% pobreza dejó Cristina Kirchner. Son 6,4 puntos porcentuales de diferencia. ¿Qué quieren decir? 3 millones nuevos de pobres dejó el macrismo, sin tener en cuenta que también volvió a la tasa de desempleo más alta en los últimos 10 años y otra infinidad de indicadores macroeconómicos lamentables. Por eso, bueno, aclarar, acá no se defiende un gobierno u otro gobierno. Acá se discuten modelos económicos. La Argentina tiene que discutir qué modelo va a pergeniar de acá a los próximos 25 años. Porque si no discutimos el modelo económico, vamos a caer en la misma trampa que la Argentina cayó siempre en la historia y a repetir la historia, porque es un pueblo que evidentemente tiene poca memoria. Ya vemos.